En esta segunda parte vamos a ver el método de predicción lineal, en el cual, como su nombre lo indica, propone un modelo lineal y supone que la salida del sistema se puede predecir a partir de una combinación lineal de las entradas y salidas anteriores. Vamos a ver una forma de obtener los coeficientes del sistema a partir de la resolución de un sistema de ecuaciones. Y vamos a ver un método para estimar el orden óptimo del sistema. Aquí tenemos el modelo autorregresivo de media móvil o modelo ARMA por sus siglas en inglés, en el cual obtenemos la salida del sistema en el instante actual a partir de una combinación lineal de salidas anteriores y entradas en el instante actual y de instantes anteriores. En el caso de las entradas, además de los coeficientes B, está multiplicada por una constante de ganancias G. Fíjense que el índice de la sumatoria para las entradas comienza en 0, indicando que tenemos la entrada correspondiente al instante actual, mientras que para el caso de las salidas tenemos que la sumatoria arranca de k igual a 1, ya que la salida del instante actual es la que queremos calcular. A partir de esta ecuación en diferencias, entonces podemos, mediante la transformada z, obtener la función de transferencia del sistema, h de z, como un cociente de polinomios en z. Tenemos en el numerador un polinomio que corresponde a la entrada y en el denominador un polinomio que corresponde a la salida. Ahora, si le llamamos al polinomio del numerador le llamamos b de z y al polinomio del denominador le llamamos a de z, podemos escribir la función de transferencia de esta forma simplificada. Y si tenemos en cuenta que este cociente de polinomio se puede aproximar de esta manera con un polinomio c de z. Ahora bien, este polinomio c de z, para que la aproximación sea exacta, digamos, debería ser de orden infinito, pero se puede aproximar bastante bien si este polinomio c de z tiene el mismo orden a de z. La ventaja que tiene esta aproximación es que nos deshacemos de la parte de las entradas anteriores, solamente nos va a quedar esta constante de ganancia g multiplicada por la entrada actual. Esto no tiene una gran ventaja, ya que en muchos casos, como mencionamos antes, desconocemos la entrada del sistema, por lo tanto, mientras menos necesitemos de la entrada, mejor. Entonces, la función de transferencia del sistema nos queda de esta forma, y este es el modelo autorregresivo, y esta es su ecuación de diferencias que podemos obtener mediante la transformada z inversa. Entonces, esto quiere decir que podemos obtener la salida del sistema en el instante actual mediante una combinación lineal de las salidas anteriores y la entrada actual multiplicada por una constante de ganancia g. Y si ahora hacemos una simplificación más, por un momento pensemos que podemos aproximar esta salida SDN con esta salida SDN sombrerito, simplemente como una combinación lineal de las salidas anteriores. Ahora, para simplificar un poco la notación, vamos a introducir una notación vectorial, en la cual tenemos
el vector A en negritas, que va a ser un vector columna con los coeficientes A1, A2 hasta A sub P, y el vector S negrita de n, que va a tener las salidas anteriores Sdn, Sn-1, Sn-2 hasta Sn-P. Noten que este vector Sdn va a ir moviéndose con el instante de tiempo n. De esta manera podemos escribir esta misma combinación lineal de las salidas anteriores como un producto interno de estos dos vectores Sdn y A. Es decir, ya que tenemos Sdn es un vector columna, Sdn transpuesto va a ser un vector fila multiplicado por A, que es un vector columna, nos va a dar un escalar que es Sdn, y de esa forma tenemos expresado de una forma más compacta lo mismo que teníamos acá arriba. Bien, ahora que tenemos la forma en que vamos a calcular la aproximación de la salida del sistema, lo que tenemos que hacer es encontrar los coeficientes A, y para encontrar esos coeficientes A lo que vamos a hacer es calcular el error entre la salida estimada y la salida verdadera y buscar los coeficientes que minimicen ese error. Para eso podemos tener en cuenta el error cuadrático instantáneo, es decir, el error cuadrático calculado para cada instante de tiempo, es decir, la salida verdadera Sdn menos la salida estimada en el instante n al cuadrado, reemplazando la estimación por el producto interno con el cual la calculamos, nos queda de esa forma. Y además, si tenemos en cuenta que estamos trabajando con sistemas que son invariantes en el tiempo, podríamos pensar en minimizar el error para todo el proceso, no solo para un instante de tiempo. Eso nos llevaría a pensar en la esperanza de ese error cuadrático, pero dado que por ahora estamos considerando señales determinísticas, esa esperanza la podemos calcular como una simple sumatoria del error para los instantes de tiempo. Y esto nos lleva a la definición del error cuadrático total como la suma para los instantes n del error cuadrático instantáneo. Entonces tenemos esta expresión para el error cuadrático total. Entonces, si queremos encontrar los coeficientes que nos dan el mínimo error cuadrático, lo que vamos a hacer es calcular el gradiente respecto de los coeficientes A de ese error cuadrático total y igualarlo a 0. Bien, entonces vamos a calcular el gradiente del error cuadrático total para igualarlo a 0, como dijimos. Si desarrollamos el binomio, nos queda de esta manera: Sdn escalar al cuadrado más 2 por A vector transpuesto por Sdn escalar por Sdn vector más A vector transpuesto por Sdn vector por Sdn vector transpuesto por A vector. Entonces ahora, para simplificar, podemos separar la sumatoria y el gradiente en cada término de esta manera. Entonces vemos, por ejemplo, en el primer término, como no depende de A, el vector A, el gradiente nos va a dar 0. Luego, el segundo término, tenemos A, entonces nos va a quedar 2 por la sumatoria de Sdn escalar por Sdn vector. Y el gradiente de este último término, tenemos A al cuadrado, es decir, tenemos A transpuesta, tenemos A.
nos va a quedar 2 por la sumatoria de SDN vector por SDN vector transpuesto por A. Ahora podemos pasar uno de estos términos para el otro lado y el 2, como queda de los dos lados, podemos simplificarlo. Entonces tenemos esta expresión, aparece el signo negativo acá por haber pasado ese término al otro lado de la igualdad. Fíjense que tenemos de este lado la sumatoria de un vector columna multiplicado por un vector fila. Eso nos da una matriz. Y esa matriz va a estar multiplicada por un vector columna que es A. Y de este lado tenemos la sumatoria de SDN escalar por SDN vector, que es un vector columna. Entonces esto es un sistema de ecuaciones donde tenemos P ecuaciones y P incógnitas, donde P es el orden del sistema. Es decir, que P va a ser la cantidad de elementos del vector de A y el vector SN. Este sistema de ecuaciones se denomina sistema de ecuaciones de Wiener-Hopf y es el sistema de ecuaciones que debemos resolver para encontrar el vector de coeficientes A que minimizan el error. Como dijimos, esta parte, la sumatoria de SDN por SDN transpuesto, nos da una matriz. Esa matriz la vamos a llamar R. Y de este lado, la sumatoria de SDN vector por SDN escalar nos da un vector que vamos a llamar R minúscula. De esa forma tenemos expresado nuestro sistema de ecuaciones de esta forma. R matriz por A vector igual a menos R vector, donde recordemos que A y R son vectores columna y R es una matriz, R mayúscula es una matriz cuadrada. Bueno, este sistema de ecuaciones, supongo que ya lo saben resolver, se puede resolver por cualquiera de los métodos tradicionales de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, como el método de descomposición de LU, pivoteo, Gauss-Seidel, Jacobi. Pero si aprovechamos las características de esta matriz R que vamos a ver ahora, podemos resolverlo de una forma mucho más eficiente. Hay un método que vamos a ver que aprovecha las características de esa matriz para resolverlo de una manera mucho más eficiente que con los otros métodos que ya conocemos. Hasta ahora no hemos analizado cuál sería el rango de las sumatorias. Ya vamos a analizar este aspecto en detalle más adelante, pero por el momento consideremos el caso de que la sumatoria va desde menos infinito hasta infinito. En ese caso, la matriz R se va a llamar matriz de autocorrelación y el vector R se va a llamar vector de autocorrelación. Entonces, por ahora vamos a dejar el sistema de ecuaciones de lado por un momento para analizar las características de esa matriz. La correlación cruzada de señales aleatorias, el caso más general, se define de esta manera. La correlación cruzada de la señal X e Y con desplazamientos Y y J se define como la esperanza de X con desplazamiento Y por Y conjugado desplazamiento J. Ahora bien, el caso que nos interesa a nosotros es el caso de la
autocorrelación, es decir, de la correlación de una señal consigo misma. En este caso lo vamos a llamar la señal S, entonces la autocorrelación de S con desplazamiento I y J va a ser la esperanza de S con desplazamiento I por S conjugada con desplazamiento J. Entonces, variando los desplazamientos I y J, con esta función puedo construir una matriz, que es la matriz de autocorrelación. Entonces, por ejemplo, en el primer elemento de la primera columna y primera fila tengo la autocorrelación con desplazamientos 0. En la segunda fila tengo la correlación con desplazamiento 1 y 0 y así sucesivamente. Ahora, para el caso de señales determinísticas, la esperanza pasa a ser una sumatoria y además tenemos la particularidad de que el desplazamiento, es decir, la correlación solamente depende de los desplazamientos relativos, entonces no hace falta tener dos desplazamientos, sino que la autocorrelación de la señal S con desplazamiento I y J sería lo mismo que la autocorrelación de la señal S con un único desplazamiento que es I menos J. Es decir, solo interesa el desplazamiento relativo. Entonces, para este caso, lo vamos a llamar con R minúscula. La autocorrelación de S con desplazamiento I va a ser la sumatoria desde n menos infinito hasta infinito de S en n por S conjugado en un desplazamiento I más 1. Fíjense que es una operación muy similar a la convolución. La diferencia es que las señales, las dos se recorren en el mismo sentido. O otra forma de interpretarlo es que estamos haciendo el producto interno de la señal consigo misma, pero desplazándola con un desplazamiento I. De esta forma, la matriz de autocorrelación de la señal S nos queda de esta forma. Tenemos acá como el desplazamiento lo calculamos como la diferencia entre I y J. Nos quedan desplazamientos positivos y desplazamientos negativos. Ahora podemos notar que los desplazamientos negativos, como estamos tratando con la correlación de una señal consigo misma, no importa el signo del desplazamiento, sino solamente nos importa la magnitud del desplazamiento. Por lo tanto, R de S en I menos 1 va a ser igual a R de S en I. De esa forma tenemos una matriz simétrica y además de esa propiedad de simetría, tiene otra propiedad que las diagonales, como la diagonal principal, por ejemplo, tiene todos elementos iguales. Esta otra diagonal también tiene todos elementos iguales. De la misma forma, esta otra diagonal también tiene todos elementos iguales. Es decir, todas las diagonales tienen elementos constantes. Esa característica se denomina matriz de Toeplitz. Y como ya dijimos, entonces la matriz de autocorrelación tiene la característica de ser simétrica y de ser una matriz
de tipo Toeplitz. Y esas dos características de la matriz la vamos a aprovechar al momento de resolver el sistema de ecuaciones para hacerlo de una forma mucho más eficiente que con un método de los tradicionales. Ahora, volviendo al sistema de ecuaciones de Wiener-Hooft, vamos, y teniendo en cuenta también que habíamos definido el vector Sn negrita como un vector columna que contiene las salidas en instantes anteriores, Sn-1, Sn-P, Sn-2 hasta Sn-P. Si tomamos en cuenta esta parte y analizamos esa sumatoria, es decir, la sumatoria de Sn escalar multiplicado por Sn vector, si escribimos S de n como su forma de vector, tenemos esto. Y ahora podemos escribirlo de otra manera, metiendo la sumatoria y la constante S de n adentro, mejor dicho, el escalar S de n adentro del vector. Tenemos esta otra forma. Ahora, si analizamos cada elemento de este vector, vemos que esto no es nada más y nada menos que la autocorrelación de S de n con desplazamiento 1 o desplazamiento menos 1, que sería lo mismo. El segundo elemento es la autocorrelación de S de n con desplazamiento 2 y el último elemento es la autocorrelación de S de n con desplazamiento p. Entonces eso es lo que tenemos acá. El vector lo representamos como la autocorrelación, desplazamiento 1, autocorrelación con desplazamiento 2 y así hasta p. Y así, entonces podemos ver que este vector que le habíamos llamado R es en realidad el vector de autocorrelación de la señal S. De la misma forma, si analizamos ahora esta parte, que es lo que tenemos acá, aquí tenemos el producto dentro de la sumatoria, el producto de un vector columna y un vector fila. Si hacemos este producto de vectores, obtenemos esta matriz. Y ahora sí, de nuevo, pasamos la sumatoria que está afuera a cada elemento de la matriz. Vamos a tener de nuevo la autocorrelación de S de n. Cada elemento de la matriz va a ser la autocorrelación de S con distintos desplazamientos. De esa forma llegamos a la conclusión de que esa sumatoria de un producto de dos vectores que habíamos definido anteriormente termina siendo la matriz de autocorrelación de la señal S, que vamos a llamar R. Bueno, hasta el momento veníamos considerando que la sumatoria iba desde menos infinito hasta infinito. Como sabemos en la práctica esto no es factible, por lo tanto debemos volver a considerar cuál sería el rango de la sumatoria.
Para esto vamos a considerar este ejemplo pequeño con un sistema de orden igual a 3. Entonces tenemos esta matriz R de 3 por 3 y tenemos que determinar el rango de la sumatoria. Consideremos por un momento que vamos a sumar en un intervalo finito, en este caso para n desde 1 hasta 3. Vale aclarar que ese valor no tiene nada que ver con el orden, que también es 3, sino que podría ser cualquier intervalo finito, pero elegí el valor 3 por hacer un ejemplo pequeño e ilustrativo. Entonces, si aplicamos en la sumatoria, ¿no?, en la matriz, para el rango para n desde 1 hasta 3, por ejemplo, en el primer elemento de la matriz de correlación, que tiene un desplazamiento de -1, vamos a tener, para cuando n vale 1, vamos a tener S en 0 por S en 0. Cuando n vale 2, vamos a tener S1 por S1. Y cuando n vale 3, vamos a tener S2 por S2. Si consideramos este otro elemento de la diagonal, que tiene desplazamiento S en n-2 y en S en n-2, cuando n vale 1, voy a tener S en n-1 por S en n-1. Luego voy a tener el segundo término, cuando n vale 2, voy a tener S en 0 por S en 0 y S1 por S en 1 en n igual a 3. Por lo tanto, vemos que los dos primeros elementos de la diagonal principal no son iguales, y también este otro elemento de la diagonal principal tampoco es igual a los anteriores. Por lo tanto, esta matriz no tiene la propiedad de ser Toeplitz, es decir, no tiene elementos iguales en sus diagonales. Por otro lado, si nos fijamos en este elemento de la matriz, donde tenemos desplazamiento -2 y -1, vamos a tener para n de 1 a 3, vamos a tener S -1 por S en 0, más S en 0 por S1, más S1 por S2. Y si nos fijamos este otro elemento, y nos fijamos acá, vemos que sí nos queda igual al elemento este acá. Por lo tanto, y bueno, y si vemos esto para todos los otros elementos, vemos que se cumple la propiedad de simetría. Es decir, este otro elemento también va a ser igual a este. Y este elemento también va a ser igual a este. Es decir, la matriz es simétrica, pero no es Toeplitz. Entonces, en este caso, la matriz no se llama matriz de autocorrelación, sino se llama matriz de autocovarianza. Y esta matriz va a tener esta forma o estas propiedades para cualquier rango finito de la sumatoria, no necesariamente 3, como en este caso. Para cualquier rango finito de la sumatoria va a tener la propiedad de ser simétrica, pero no la propiedad de Toeplitz. Esto
no es un problema grave, ya que de todas formas vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones, pero no tiene la ventaja de poder resolverlo de una manera eficiente con el método que vamos a ver más adelante, como en el caso de la matriz de autocorrelación. Ahora bien, dijimos que para la matriz de autocorrelación deberíamos tener un intervalo de la sumatoria desde menos infinito hasta infinito, y eso no lo podemos hacer. Entonces vamos a ver cómo podemos lograr eso. Consideremos ahora el caso de que tenemos una señal S de n que solamente vale distinto de 0 para n desde 1 hasta 3. Y sumamos entonces desde menos infinito hasta infinito. Es decir, estamos haciendo una trampa, ya que decimos que vamos a sumar desde menos infinito hasta infinito, pero estamos diciendo que la señal solo vale 0 para un rango finito de muestras. Esto en la práctica sería como ventanear la señal de esta manera. Supongamos que tenemos una señal con una cantidad de muestras determinada. Entonces lo que hacemos es tomar un tramo, una ventana a esa señal, entonces fuera de esa ventana la señal consideramos que vale 0, aunque en realidad tenga valores diferentes de 0. Que es el caso general cuando trabajamos con señales que son localmente estacionarias o estacionarias por tramos. Entonces en general hacemos el procesamiento por ventanas de la señal. Entonces vamos a identificar el sistema para cada ventana de la señal. De esta manera, si consideramos que la señal vale distinto de 0 solamente dentro de esta ventana finita, entonces ahora podríamos suponer que en teoría estamos sumando desde menos infinito hasta infinito. Veamos acá, por ejemplo, para este elemento R11 de la matriz de correlación, y hagamos la sumatoria desde menos infinito hasta infinito, entonces vamos a tener, como dijimos, que nuestra señal solamente vale para el rango desde 1 hasta 3, entonces S0 vale 0, lo mismo que S en menos 1. Por lo tanto, esos términos de la suma van a ser nulos. Y si me voy para atrás hasta menos infinito, todos esos términos van a ser nulos también. De la misma forma, como dijimos que la señal es distinta de 0 hasta n igual a 3, entonces en S4 ese término va a ser nulo, S5 por S5 también va a ser nulo ese término, y así hasta infinito. Por lo tanto, solo nos quedan estos tres términos no nulos. Es decir que, si bien considero un rango infinito de sumatoria, en realidad los términos no nulos de la sumatoria son finitos. Por lo tanto, en realidad no estoy sumando infinitos valores. ¿Pero para qué me sirve esto? Bueno, si yo ahora completo la matriz, sumo para todos los elementos de la matriz, voy a ver, como descarté los elementos que estaban fuera del rango donde la señal es distinta de 0, voy a ver que los elementos de la diagonal ahora sí son iguales.
Si me fijo en las otras diagonales, también tienen los mismos valores. Esta segunda diagonal tiene valores iguales. Esta otra diagonal también tiene valores iguales. Entonces ahora sí, la matriz R es una matriz simétrica y Toeplitz, y de esa forma obtenemos los coeficientes del sistema de una manera muy eficiente. Entonces ahora sí, cuando la matriz esta R cumple con estas características, se llama una matriz de correlación y decimos, entre comillas, que estamos usando un intervalo infinito de suma, pero en realidad sabemos que en la práctica no lo hacemos de esa forma. De hecho, si consideramos ventanas de n muestras, solo vamos a tener que sumar 2n menos un términos. Ahora, para ilustrar un poco la diferencia entre el método de autocovarianza y el de autocorrelación, vamos a dibujar una señal y tenemos en cuenta que en la práctica en general lo vamos a encontrar con señales que son localmente estacionarias, es decir, que vamos a tener que considerar una ventana de la señal dentro de la cual podamos considerar que la señal es estacionaria, es decir, señales estacionarias por tramos, y vamos a considerar tramos de la señal en los cuales podamos suponer que la señal es estacionaria. Entonces, en el caso del método de la autocorrelación, trabajamos con la ventana y consideramos que las muestras de la señal que están por fuera de esa ventana van a ser nulas, es decir, vamos a considerar que solamente es distinto de cero los valores que están dentro de la ventana. Y para el caso del método de la autocovarianza, vamos a considerar también los elementos que están fuera de la ventana. Si bien vamos a estar trabajando con esa ventana y minimizando el error para esa ventana, cuando tengamos en la sumatoria elementos, por ejemplo, S en menos 1, S en menos 2, es decir, que están fuera de la ventana, vamos a considerar el valor verdadero de la señal en esa muestra. Entonces, la diferencia que tenemos en ambos métodos es si consideramos o no los valores de la señal fuera de la ventana en la sumatoria. Bueno, hasta acá veníamos considerando señales determinísticas, pero en el caso general de señales aleatorias tenemos que volver a plantear la medida del error, es decir, ya no podemos considerar el error cuadrático total como una sumatoria del error instantáneo, sino que tenemos que hablar del error esperado, es decir que el error cuadrático total ahora va a ser el valor esperado del error cuadrático instantáneo. Entonces vamos a tener esta expresión del error cuadrático total, donde aparece en lugar de la sumatoria tenemos la esperanza. De la misma forma, para minimizar el error tendríamos que hacer el gradiente con respecto a los coeficientes a, igualarla a 0, y de esa forma obtendríamos este sistema de ecuaciones similar al anterior, pero que ahora en lugar de la sumatoria tenemos, como dijimos, la esperanza. Entonces aquí, en lugar de hacer la autocorrelación como estábamos haciéndola antes, tendríamos que hacer la autocorrelación para señales aleatorias, la ecuación general que vimos hoy, que de nuevo aparece la esperanza. Sin embargo, para el caso de señales que podemos considerar estacionarias, la matriz de correlación de nuevo pasa a ser simétrica y Toeplitz, como en el caso de las señales determinísticas, y también podemos simplificar la esperanza y calcularla como una suma. Entonces ahí volvemos al caso que vimos hoy para
señales determinísticas. En el caso de señales localmente estacionarias o estacionarias por tramos, podemos analizar la señal tomando ventanas dentro de las cuales la señal se pueda considerar como estacionaria. De esta manera podemos trabajar dentro de cada ventana de la misma forma que trabajamos con las señales estacionarias.